no lo negó, prefirió morir por la fe, por lo que él creía. Entonces vamos a ver hoy orando por la fe. Entonces, escuchen, una oración con fe es vivir en comunicación con Dios, creyendo firmemente que Él escucha. ¿Cuántos dicen amén? Pero que Él responde. Porque ese es el otro inconveniente. Yo no sé si usted lo tenga, pero yo a veces lo tengo, de que oramos, pero la oración es un camino de dos vías, porque tiene que ir y ¿qué tiene que pasar? Haber una respuesta. Lo mismo cuando usted le escribe a su esposa, a su esposo, a su jefe, a su trabajador, al que sea, le pregunta algo por WhatsApp, ¿qué es lo que tiene que pasar? Haber una respuesta. Y yo le hago la pregunta en esta noche: todo lo que usted le ha pedido o las conversaciones que ha tenido con Dios, ¿usted ha recibido la respuesta? Si no la recibimos, ¿qué pasa con nuestra fe? La verdad, ¿qué tiende a pasar? Y eso es lo que no puede pasar, porque lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, estamos aquí, nosotros decimos algo y ¿qué pasa? Tiene que verse ya. Y en las cosas del Señor no es así. Hay oraciones que pueden durar años en ser contestadas. ¿Por qué, hermano Agustín? Para probar nuestra fe. Entonces eso, creyendo firmemente que Él escucha, responde y lo más bonito, actúa conforme a su voluntad y poder. Entonces vamos a la palabra de Dios para que nos ayude a contestar esta pregunta. ¿Qué necesitamos para orar con fe? ¿Qué necesitamos para orar con fe? Y lo invito a Primera de Crónicas, capítulo 9. Primera de Crónicas, capítulo 4. Capítulo 4. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Reina Valera, permítame leérsela. Amén. Y dice así la palabra del Señor en esta noche: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre, llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. ¿Cómo ven esa parte de la historia de Israel? Tremendo, ¿no? Escuche, Dios honra la oración ferviente y confiada de quien lo busca con fe, como lo hizo Jabes, quien a pesar de su origen marcado por el dolor, fue bendecido por Dios por su clamor sincero. Entonces, ¿quién era Jabes? Según esto, del capítulo 1 al capítulo 9 de Crónicas, hay un relato de toda la descendencia, desde Adán hasta el exilio. Ahí está. Qué curioso que en esos 9 capítulos, en el capítulo 4, hay 2 versículos donde se interrumpe ese linaje de descendencia. Y en el capítulo 4 vemos la descendencia de quién. Si usted ve en el encabezado de su Biblia, en el capítulo 4, ¿de quién es la descendencia? ¿De dónde viene Jabes? ¿De quién? Judá, exactamente. Y usted sabe, Judá es uno de qué, de los hijos de qué, de Jacob. Y entonces ahí nos vamos ubicando. Entonces,
escuche un poquito de historia para que nos podamos centrar. Fue escrito después del exilio, posiblemente en el siglo V. ¿Para qué fue escrito? Para reafirmar la identidad del pueblo de Israel y su vínculo con la promesa de Dios. Entonces, escuche, ahí se interrumpe. Qué curioso, ¿no? Usted se pone a leer del capítulo 1 al capítulo 9 y usted no ve ninguna interrupción y está ahí. Hace rato yo pasé por ahí, leí esa parte, pero sino que estando estudiando en San José del Guaviare, el Señor me trajo de nuevo esto a la mente. Y yo le pregunté, bueno, ¿y usted por qué vuelve y me hace revivir eso que alcancé a leer en 2 versículos? Entonces, si el Señor lo permitió, es porque hay algo importante en Jabes que nos quiere enseñar en nosotros. ¿Y qué es? Y la pregunta es, ¿qué necesitamos para orar con fe? ¿Por qué Jabes oró con fe? ¿Cuál era su prontuario según este relato? Vamos al versículo 9, por favor. ¿Cuál era el relato de Jabes? Dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. O sea que había una gran diferencia. O sea que la fe que tenía Jabes lo hacía ver diferente. Pero hay algo más ahí. ¿Y qué dice? Al cual su madre lo llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Entonces eso me causó un poquito de curiosidad. Entonces yo me puse un poquito también a estudiar y yo dije, bueno, ¿y por qué es importante eso? ¿Por qué lo resalta el texto? Y es que mirando la cultura judía de ese entonces, cuando la mamá, en este caso, en pocas palabras, sintió un presagio de que la vida de Jabes iba a ser ¿qué? Fatal. O sea, si nos ponemos a estudiar el nombre de Jabes en el hebreo, imagine qué significa: dolor, sufrimiento. Eso es lo que representa el nombre de él. Como por ejemplo muchas veces los nombres que le ponemos a nuestros hijos. Abro un poquito de paréntesis, como por ejemplo, mis nombres no es que sean muy bíblicos. Mis nombres fueron impuestos por mis papás por X o Y motivo. Por ejemplo, el nombre de Keren. Esposa, ¿me recuerda por el Keren? Por la bendición de Dios por los nuevos hijos que le dio a Job, Keren. Por eso le pusimos a Keren. ¿Y por qué le pusieron a Keren? Porque Keren es una bendición de Dios. Porque así como Dios dio, así Dios nos quitó, pero nos regaló esa bendición. Entonces por eso le pusimos Keren, también le pusimos Abia y también le pusimos Saired, por petición de uno de los hermanos líderes. 3 nombres que bueno. Pero el nombre de Jabes, ¿qué representa? Dolor, sufrimiento. Entonces, tremendo, ¿no? Y nos ponemos a analizar así rápidamente cómo fue si es descendiente de Judá. ¿Qué podemos rápidamente recordar de Judá? Hijo de Jacob. A ver, historia. Que él y sus hermanos mayores se tomaron el atrevimiento de matar a los de Siquén, mandarlos a circuncidar y aprovechar su debilidad. ¿Para qué? Para matarlos. Ese Judá. ¿Qué más podemos saber de Judá? Que él fue el que se interpuso entre sus hermanos para que no mataran a José y lo vendieran. Él fue el que dijo: no nos manchemos, vendámoslo. ¿Qué más tenemos de Judá? De información de Judá según la Biblia. De que él ¿qué? Tuvo relaciones ¿con quién? Con Tamar, nuera de ella, y un poco de cosas. Y de ahí viene Jabes, de ese linaje. Y entonces la mamá, como dice la palabra, que le produjo dolor, entonces ella le puso ese nombre que traducido significa dolor.
Entonces vemos esa descendencia. Entonces, ¿qué necesitamos para orar con fe? Porque dígame una cosa, que por ejemplo usted haya nacido, que sus papás sean creyentes y que le pongan como nombre Judas. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Ah? ¿Cómo se sentiría usted? ¡Hey, Judas! No, pero hermano, pero es que hay un Judas que escribió una carta. Sí, pero normalmente cuando le dicen uno Judas, ¿a qué se refiere? A el vendepatria, o sea, el que traicionero, ¿sí o no? ¿Usted cómo se sentiría que su papá como hombre le pusiera Judas? O que su mamá o su papá como mujer le pusiera Jezabel. ¿Ah? Tremendo ese nombrecito, ¿sí o no? Entonces, no estoy diciendo que el nombre como tal, pero sí su significado bíblico. Entonces, había algo. Entonces, ¿qué necesitamos para orar con fe? Entonces, una oración que rompe etiquetas. Para usted poder orar con fe, necesitamos una oración que rompa las etiquetas. Entonces, ¿sabes qué significa dolor? Escuche, el dolor que significaba su nombre no permitió que su nombre definiera su destino. Escuche esto, a pesar del nombre que él tenía y su significado, no afectó, no permitió que definiera su destino. Porque muchas veces etiquetas como así, hermano Dustin, a mí me pasaba, ya estoy pasando esa etapa. A mí mi pasado me daba muy duro. Eso me cogía y me arrumaba por allá. A pesar de que usted me ve que soy muy expresivo y unos me llaman loco y bueno, y todos esos calificativos buenos y malos. Pero mi pastor lo puede decir, o mi pastora, a veces me levantaba para demoler el mundo, pero un zancudo se me paraba y ¡pum! Ahí ya me botaba. O sea, un problema insignificante, pues con la palabra, que yo lo volvía grande, pues imagínese, me cogía y me arrumaba. Y si me arrumaba, pues me llevaba mi familia, mi ministerio, todo lo que el Señor me había puesto a cargo, y se veía afectado. Pero este hombre, a pesar de ese calificativo, no definió su destino. Le estaba orando ¿a quién? Al Dios de Israel. Escuche, tu pasado no determina tu futuro. Y eso es una cosa tremenda en uno que uno tiene que ir corrigiendo, porque a veces uno le da más importancia al pasado que lo nuevo que el Señor tiene por delante de uno. A veces la pareja que uno tiene al lado, o incluso a veces los papás siendo joven le recuerda, o viceversa, los hijos le recuerdan a los padres ese pasado. Ay, ves que usted se acuerda, usted yo sabe lo que acuerda, lo que yo sé de usted. Y así nos la pasamos. Pero parece que Jabes no tuvo temor al orarle, porque mire la oración, versículo siguiente, mire la oración que hace. Eso es un hombre que tiene fe. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición. Imagínese eso, no más de entradita. Yo le digo una cosa, a veces cuando su pasado lo acusa, lo alcanza, a usted y a mí no dan ganas de orar. ¿Cierto que no? Entonces, nuestro pasado no determina el futuro que Dios nos tiene. Aunque nació en dolor, Jabes eligió caminar en fe. ¿Cuántos de nosotros o algunos de nosotros nació sin papá, sin mamá? Y a veces utilizamos eso consciente o inconscientemente. No puedo. No, que es que verdaderamente no, es que eso solamente es para las grandes personas de Dios que ya no pecan. No, es que eso solamente es para pastores. No, es que eso solamente es para los líderes. Una oración que rompe etiquetas. Escuche, su clamor demuestra que la oración puede romper. Escuche, en ese entonces rompía maldiciones generacionales, sociales y marcas del pasado. A veces cuando nos piden que oremos,
No sé si a usted le ha pasado, cuando usted desea orar por algo personal, ahí solo o en familia, a veces se le atraviesa algo de su pasado y lo comienza a acusar. Tremendo eso, ¿no? Comienza a salírsele. Entonces, ese clamor de este hombre es impresionante. No rompemos hoy maldiciones. Hoy lo que el Señor hace es el pecado generacional que usted y yo. Por eso es tan importante, si se puede, que usted sepa de dónde viene, de dónde son sus raíces. No, pues que ojo con las etiquetas, ¿no? Que es que nació en cuna cristiana. Eso no es garantía. Eso no es garantía, porque Jabes, en ese contexto que estaba, ¿por qué cree que le estaba pidiendo esto? Bendición, ensancharás mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Esta oración, ¿qué nos dice de su entorno? ¿Cómo estaba la situación? Pesada, difícil. Entonces, la oración no solo cambia circunstancias, transforma identidad, porque ahí es donde está el pequeño asunto. ¿Cómo se sentía Jabes a pesar de su pasado y a pesar del nombre que su mamá le puso? O sea, su mamá cada vez que lo llamaba, pongámoslo así, ¿de qué se acordaba con el nombre? Del dolor que le causó. Jabes, ay, el dolor que me causó. A veces nosotros, cuando llamamos a nuestros hijos, ¿qué nos recuerda a nuestros hijos? ¿Qué nos recuerda a nuestra esposa? ¿Qué nos recuerda a nuestro esposo? ¿Qué nos recuerda a nuestro jefe? Nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué recuerda cuando llamamos a esas personas? La oración no solo cambia circunstancias, sino que transforma. Este hombre ahí oraba, pero tuvo una transformación, porque el contexto de él, imagínese, es en el exilio, y eso no es cosa nada. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Imagínese, ¿a quién se lo dijo? Pues, perdón, al profeta. Dios diciéndoselo, ¿quién? Al profeta. Clame a mí y yo le responderé. ¿Y qué hizo aquí Jabes? Clamó al Señor, y el Señor, ¿qué hizo? Automáticamente le respondió. ¿Por qué? Porque la oración de él rompía las etiquetas de ese entonces. No, que es que hay que ir a donde Julanito de tal para que, o ir por ese pastor para que ore, para que él sí sana. Casos se han visto. Entonces hay que quitar las etiquetas. Que es que yo no sé orar. Si usted le pregunta a cualquier cristiano, ninguno sabemos orar. ¿Quién es el que nos ayuda a orar? El Espíritu Santo. La palabra, el que nos enseña a qué lo que debemos orar. Entonces, muchos de esos calificativos, como por ejemplo, no, que yo no sé si a usted le ha pasado, ore, ¿y usted qué le pasa? ¿Y qué oro? O hoy un enfermo, y la palabra dice por allá en Santiago capítulo 5, si no estoy mal, que los ancianos, y los ancianos no son los que los que son maduros espiritualmente, le dice que hay que ir orar ¿por quién? Por los enfermos. Y cuando usted ve a un enfermo, a imponer las manos, ¿usted cómo se siente? O pongámosla un poquito más dura, cuando se levanta un endemoniado para que usted vaya a liberarlo, ¿cómo se siente usted? ¿Fuerte o la fe cómo se le siente? Por eso el Señor dijo, clama a mí, yo te responderé. Escuche, Dios honra a los que se distinguen por su carácter. Volvamos al versículo anterior, por favor. ¿Cómo era el carácter de Jabes? ¿Qué dice el principio? ¿Qué hizo la oración con Jabes? Lo cambió. Le cambió esa cara de limón, le cambió esa cara de revólver 38. De pronto era distinto a sus hermanos.
a pesar del calificativo que su mamá le puso, su pasado de pronto. Jabes no heredó su honra, la cultivó con su vida. Vuelvo y le digo, de pronto usted puede venir en un contexto peor que el mío, pero eso no nos da excusa de vivir derrotados, como me pasaba a mí muchas veces. ¿Todo por qué? Porque no sabemos orar con fe. Escuche, Jabes no heredó su honra, la cultivó con su vida. Su reputación se basaba en su devoción y fe, no en su linaje. No, que es que para poder ser bendecido tengo que venir de familia pastoral, o tengo que haber nacido en cuna cristiana para que el Señor me bendiga. No, y una vez se lo digo, no porque yo se lo diga, sino porque la palabra, el Señor ya nos bendijo. Sino que ¿qué necesitamos? Entrar donde el Señor necesita que entremos para poder recibir esa bendición que ya está dada, ya está lista, ya fue prometida, que es Cristo, y Él quiere bendecirnos. Dios no busca perfectos, sino personas sinceras y fieles. Una vez, creo que fue la primera vez de orar en funeral, y el Señor me llevó a orar en un grupo familiar que un hermano se le había muerto ahí, y créame que yo me sentía morir. Mis pastores no estaban, y yo la verdad estaba que me moría de los nervios, porque ahí llegó rápidamente, llegó el padre de la iglesia católica, y pues los pocos del grupo pues obviamente habían profesado la fe al cristianismo, y cuando el padre obviamente va a iniciar la oración, pues imagínense, todos de ahí para allá se levantaron. Ay, Dios mío, mi fe comenzó a flaquear. Yo dije, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Para cortar la historia, para romper etiquetas, me sentía menor, o sea, no me sentía apto en ese sitio. No me sentía como instrumento de Dios en ese momento. No me sentía porque creía que no sabía nada, incluso hasta uno me dice, no, que es que tengo poquita experiencia. No, eso no va ahí con el Señor. Con el Señor esa experiencia sí no va. Entonces, para la gloria de Dios, para contarles así rápido, cuando el Señor me permitió pasar, y yo lo he dado como testimonio, si usted me pregunta qué dije, yo no me recuerdo nada de lo que dije. Lo único que recuerdo es que las personas estaban llorando, algunas estaban llorando, y el papá del muchacho se me acercó, me dio la mano y me dijo, gracias porque ha traído salvación a mi casa. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Cuando me acerco a mi hermano Mayra, también llorando, y yo le dije, pero ¿qué es lo que pasa? La verdad, yo se lo confieso, yo le dije, pero ¿qué es lo que pasa? Me dijo, ¿cómo así? ¿Es que no sabe lo que usted hizo? Y yo no sé. El Señor me usó, pero yo una vez se lo digo, tenía miedo. Mi esposa es de testigo, miedo tenía, pero me aferré a lo poquito que creía, me aferré. Yo me acuerdo la oración que le hice al Señor, porque seguía yo, y le dije, Señor, yo no quiero ponerlo en vergüenza. Esa fue la oración que hice, y pasé. Entonces, ojo con las etiquetas, ojo con como usted se cree. Es la identidad. Usted y yo somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos el respaldo de nuestro Padre, y Él está presto a escuchar nuestras oraciones y ser contestadas, como la de Jabes. El hombre oró con fe y contestó. No importa de dónde vienes, sino hacia dónde apunta tu corazón. No importa de dónde el Señor lo sacó, de dónde el Señor lo ha traído. Lo importante es dónde está su corazón, porque donde está nuestro corazón, ¿está qué? El tesoro. Y yo creo que nuestro corazón está en Cristo, amén. Está en Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos para orar? Una oración que rompe etiquetas. ¿Qué necesitamos para orar? Una oración con visión de reino. Escuche eso. Uy, reino, hermano. ¿Qué le pidió? Versículo 10. ¿Qué le pidió
¿Qué le pidió Jabes? ¿Qué le pidió? Bendición. Mire esa palabra. Y ensancharás mi territorio. Uy, ¿cuántos no quisieran esa palabra para, Señor, ensancha mi finca? Gloria a Dios, amén. ¿No? Señor, ensánchame el sueldo. ¿Cuántos dicen amén? No. Lastimosamente no aplica ahí eso. Ensanchar el territorio, pedir bendición. Escuche, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que yo no me, escuche, para que no me ¿qué? Dañe. Porque parece ser que hay algo en la bendición, hay algo en la ensanchura del territorio, hay algo ahí que Jabes está pidiendo. Está pidiendo una visión de reino ahí en ese momento, en ese contexto que ya se lo expliqué. Pero hoy para nosotros no es egoísmo, es disposición para impactar más vida. Porque la pregunta del millón, ¿será que él solamente pidió eso para él? No, lo pidió ¿para quién? Para su entorno. Porque usted sigue leyendo ahí para allá, y lo invito a que lo lea del capítulo 1 al capítulo 9, o si quiere el capítulo 4, sigue esa genealogía, ese linaje. Jabes no pidió para sí mismo. Escuche, Jabes pidió para servir. Escuche, para servir. Vea, ¿en qué estamos? ¿Qué trimestre estamos? Ministerio. Lo que pedía Jabes no lo pedía para él, lo pedía no solamente para él, perdón, sino para todo del reino. Escuche, ¿usted está pidiendo para influir más? ¿Usted está pidiendo para ir y bendecir a más personas? ¿O solamente para nosotros? Escuche, cuando oramos para avanzar en el reino, Dios se agrada y responde. O déjeme decirle, mire lo que dice al final: y le otorgó Dios lo que pidió. O sea, lo que Jabes pidió, ¿fue bueno o fue malo? Fue bueno, fue bueno. Mateo 7:7, ¿qué dice? Mateo 7:7, ¿qué dice? ¿Me lo puede regalar? Mire lo que dice Mateo 7:7, vea. Mire las palabras del Señor Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tremendo esa verdad, ¿sí o no? Parece ser que Jabes ya tenía esto revelado. Recuerde que el nombre de Jabes, el nombre suyo, yo no sé qué significa su nombre o la identidad que usted tiene, pero la oración de Jabes expresó esperanza y visión. Y eso es lo que tiene que nuestra oración, que cuando nosotros oremos, no acobije solamente nuestra familia, sino acobije el propósito de Dios, porque ese poder es el que tiene la oración. Ensanchar el territorio. ¿En qué se puede aplicar ensanchar su territorio? En nuestras responsabilidades, en nuestro ministerio, en nuestro propósito. Ensanchar. La oración con visión es el puente entre tu situación actual y el propósito de Dios. ¿Cuál es la situación actual que usted y yo estamos viviendo? Y ahí está el propósito de Dios. ¿Listo para qué? Para conectarse. Si está alineado, ¿con qué? Con las cosas de Dios. Pero a veces nosotros, ¿qué queremos en nuestras oraciones? Acomodarle a Dios nuestros deseos. A veces pedimos ensanchar cosas que el Señor no las quiere para nuestra vida, porque de pronto nos vamos a dañar y nos vamos a perder. A veces pedimos ensanchamiento o bendición donde no tenemos la madurez suficiente, pero queremos a la fuerza hacerlo. Entonces, tremendo, ¿no? Volvamos al versículo 10. No es malo pedir bendición.
No es malo pedirle al Señor, pero que todo vaya bajo el propósito de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nuestras oraciones tengan más de Él y menos de nosotros. Porque las de Él sí van a impactar, las de Él sí van a causar transformación. Entonces, la oración con visión es el puente entre tu situación actual y el propósito de Dios. No sé si a usted le ha pasado igual que a mí, a veces pedimos cosas que verdaderamente no necesitamos, pero que creemos que sí. ¿Y quién es el que sabe lo que nosotros necesitamos? Dios. Él es el único que verdaderamente lo que usted y yo necesitamos para nuestro hogar, para nuestro matrimonio, para nuestro trabajo, para todo. Una oración una oración con visión de reino. ¿Cuál es el propósito de la familia que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros? El propósito de ese trabajo. Hay que orar para poder entender de esa finca, de ese puesto que el Señor donde lo haya colocado. ¿Cuál es el propósito? Un trabajo más, una finca más, una churrienta más, un contrato más en la alcaldía, un trabajo más eléctrico, mecánico, y ya, van y vienen. Pero tiene que causar algo en nosotros y tiene que impactar en donde nosotros estamos. Eso es una oración de visión de reino, y Jabes la hizo. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. Eso es lo que pidió Jabes. Y tercero, ¿qué necesitamos para orar con fe? Una oración que depende del poder de Dios. Pidió bendición, pidió ensanchar su territorio, pero ¿y si tu mano estuviera conmigo? ¿Y si tu mano estuviera conmigo? Es reconocer que el crecimiento sin Dios es un peligro. Crecemos económicamente, crecemos en familia, a los que hemos sido llamados a un ministerio, crecemos en el ministerio. Y a veces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Él pide cosas, pide cosas, pero dice, listo, pero si tu mano estuviera conmigo, si tu mano, o sea, es reconocer que el crecimiento sin Dios es un peligro. Jabes pidió dirección, protección y presencia constante. Presencia constante. Escuche, no basta crecer, hay que caminar con Dios mientras crecemos. Pero ¿cuál es el problema de nosotros a veces? Que el Señor nos da la oportunidad de que se nos den las habichuelas. ¿Y qué hacemos con el Señor? A veces nos soltamos de su mano. ¿Y qué pasa cuando nos soltamos de la mano de Dios? Viene el estrellonazo, viene la separación, viene la ruina, viene la escasez y viene todo eso que sé que usted y yo ya hemos experimentado cuando nos soltamos del Señor. Se nos viene, así como decimos, el mundo encima. ¿Todo por qué? Porque dejamos de depender del poder de Dios. Y solamente nos acordamos del poder de Dios cuando ya estamos para que nos recojan con cuchara. Entonces Jabes se preocupó de que el crecimiento que él iba a tener por esa bendición, por la petición, digo, pero usted esté conmigo. Todas las decisiones que estamos tomando, ¿estamos dependiendo del poder de Dios? Quiero que nos preguntemos en esta noche. Jabes reconoció que sin Dios el crecimiento puede volverse peligroso. Dios me guarde a mí, Dios guarde a mi esposa, a mis hijos, nos guarde a todos nosotros de estar creciendo sin Dios. Y cuando digo crecer sin Dios, estamos hablando de esa espiritualidad, que esté viva y que no esté muerta. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé si estoy espiritualmente vivo? Reconoce lo que está pasando a su alrededor, reconoce las necesidades, las falencias en su casa, en su hogar.
las necesidades del reino que están pasando en la Macarena, el llamado fuertemente que este trimestre que el Señor nos va a hacer a nosotros, o nos va a hacer a nosotros como iglesia. Entonces Jabes reconoció que sin Dios el crecimiento puede volverse peligroso. Pidió dirección, tu mano, protección, libra del mal. ¿Qué nos enseña Jabes? A través de depender en la oración del poder de Dios. Que Jabes nos enseña que a depender completamente de Dios en cada paso. No basta con avanzar, hay que avanzar con Dios. Para poder avanzar, hay veces que hay que dejar cosas que no son de Dios. Dios bendice a los que creen más allá de sus límites. ¿Cuántos, mujeres, cuántos creen ustedes que Dios puede cambiar a sus esposos? ¿Sí ve que no decimos amén? Hombres, ¿cuántos creen ustedes que podemos cambiar para ser el esposo que necesitan nuestras esposas? Ahí vamos. ¿Sí ve que nos falta fe? Nos falta fe, pero tranquilos, por eso estamos aquí. No nos demos tan duro. Por eso está la palabra, gracias a Dios. Y nos insta a orar con fe como lo hizo Jabes. Escuche, Jabes comenzó con dolor, pero terminó en bendición. ¿Qué hizo la diferencia? Una oración con fe, con propósito y con dependencia total de Dios. Hoy también Dios puede cambiar tu historia si lo buscas de la misma manera. ¿Cómo estamos buscando a Dios? ¿De a poquitos? ¿O verdaderamente le dice, Señor, la voy toda contigo? Toda es toda. ¿Te sientes limitado por tu pasado, como yo se lo confesaba a veces? Cuando resultaba el pasado en mi vida, porque yo lo deseaba así, ¿qué hacía? ¿Te sientes limitado por la situación en estos momentos que te está pasando? ¿Tu entorno o tus miedos? Hoy puedes hacer tuya la oración de Jabes. Dios sigue escuchando a quien se acerca a Él con fe. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Y le otorgó Dios lo que le pidió. Ahí está. Si se lo dio a Jabes, ¿será que no nos lo puede dar a nosotros? Pero ¿qué hay que reconocer en nosotros? Que hay cosas que cuando vamos a la oración, el Señor no nos puede bendecir. El Señor no nos puede extender su mano. ¿Por qué? Porque todavía hay egoísmo, orgullo, todavía hay cosas como lo decía el devocional de esta mañana, que hay amor hacia ¿qué? Hacia cosas de este mundo. ¿Y el Señor será que nos puede bendecir así? ¿Será que el Señor puede obrar de una manera sobrenatural en eso? Y esa es la invitación, mis amados. La situación en Colombia y en el mundo entero, si usted no lo sabe, déjeme recordárselo, se está poniendo difícil cada día más. Y más difícil se va a poner. ¿Y quiénes son los que deben estar firmes ante todas esas situaciones? La iglesia, nosotros. Lo invito a que se ponga sobre sus pies y oremos como oró Jabes, con fe. Ponga sobre sus pies.